Hay una guerra silenciosa ocurriendo todos los días, y el campo de batalla está dentro de ti. Es como si el mundo, con su apariencia banal, fuera una prueba constante a tu paz. Todo parece tranquilo, pero detrás de las charlas amables, de los compromisos diarios y de las sonrisas ensayadas, hay algo que presiona, que inquieta, que drena tu energía. El problema es invisible, pero sus efectos son brutales. Cansancio mental, reactividad emocional, agotamiento espiritual, y nadie se da cuenta de que el verdadero enemigo no tiene rostro ni nombre. Opera en el plano sutil de la mente y las emociones. Un juego oculto donde solo sobrevive quien aprende a no reaccionar. En la superficie parece solo otro día más, pero en el fondo es como si todo a tu alrededor estuviera programado para sacarte de tu centro. Un tráfico insoportable, un mensaje malinterpretado, una mirada incómoda, y listo, tu energía se desploma. Esa es la trampa del mundo moderno, donde la existencia se convierte en un campo de tensión constante y la naturaleza humana es puesta a prueba minuto a minuto. La moralidad de las apariencias oculta microviolencias, y cada estímulo parece tocar una herida vieja. Lo que nadie te ha dicho es que esto no es casualidad. Hay una razón detrás de ese malestar constante, y empieza con aquello que aún no te has atrevido a mirar. Quien estudia la mente humana entiende que este malestar no es solo psicológico, también es filosófico. Es la colisión entre libertad y condicionamiento, entre conciencia y automatismo. La vida exige presencia, pero te obliga a navegar en un mar de distracciones. Y en medio de todo eso, la verdad aparece como una chispa. Lo que te afecta afuera en realidad revela lo que aún no has sanado por dentro. El mundo es un espejo, y su reflejo puede asustar. Tal vez, detrás de la irritación, de la ansiedad, de la rabia, haya un llamado a la razón, a la verdad interior, a una reprogramación profunda de tu propia existencia. Ese malestar que sientes todos los días no es debilidad, es un síntoma de que tu conciencia está despertando. Es la señal de que algo dentro de ti clama por sanación, por liberación, por trascendencia. Y la filosofía nos enseña que nada externo puede herir a quien domina su mundo interior. Pero para eso, es necesario reconocer el juego invisible de la mente, ese que sabotea tu libertad, pone a prueba tu ética y manipula tu energía sin que lo notes. A partir de aquí, empieza el giro, el momento en que dejas de reaccionar y empiezas a dominar. El verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en no ser arrastrado por ellas. En el campo invisible de la mente, la libertad no nace de la victoria, sino de la no reactividad. Cuando todo sale mal y aún así permaneces sereno, ahí es donde se revela tu fuerza. Ese es el juego que pocos logran ver. La vida provoca y la mayoría responde en automático. Pero entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y como decía Viktor Frankl, es precisamente ahí donde habita tu poder. El poder de elegir, de observar, de no contaminarte con el caos. La realidad es que mientras más reaccionas, más te atrapas. Es una trampa sutil, un comentario malintencionado, una crítica disfrazada, un gesto impaciente. Si entras en el juego del otro, ya perdiste. No se trata de ignorar o fingir que no sientes, sino de no dejar que lo externo te defina. La subjetividad se moldea cuando no eres consciente de ese espacio interno entre el impulso y la respuesta. Cuando te vuelves esclavo de tus reacciones, pierdes la capacidad de actuar con razón y lucidez. Y créeme, esa libertad vale más que 1000 victorias impulsivas. Quien domina este juego invisible empieza a percibir un nuevo nivel de existencia. Las provocaciones pierden fuerza. Las palabras ajenas ya no hieren con tanta facilidad. Te das cuenta de que tu paz no depende de lo que sucede, sino de cómo lo interpretas y respondes. Esa es la base del verdadero empirismo emocional. Observar los fenómenos de tu propia mente con objetividad y curiosidad. Entender los disparadores, los patrones, las heridas, y así reprogramarte. Porque sufrir por todo lo que ocurre es el camino más rápido para volverte prisionero de ti mismo. Lo hermoso de todo esto es que la no reactividad no es pasividad, es presencia activa. Es estar tan centrado que nada te desestabiliza sin tu permiso. Cuando entiendes eso, tu energía empieza a conservarse. Las batallas dejan de ser peleadas en vano. Y tu esencia es así, comienza a brillar con más fuerza. Porque al final de cuentas no se trata de controlar el mundo, sino de no dejar que el mundo te controle a ti. Y es ahí donde empezamos a comprender por qué lo que tanto nos afecta afuera, en realidad, está pidiendo una mirada más profunda hacia adentro. Existe un espejo invisible entre tú y el mundo,
y todo aquello que te molesta profundamente en los demás casi siempre tiene raíces en partes de ti que no quieres o aún no puedes ver. Carl Jung lo llamó la sombra, un territorio psíquico donde se esconden las emociones reprimidas, los dolores no resueltos, los rasgos negados. Y es ahí donde la vida se vuelve interesante, porque lo que llamas realidad puede ser, en verdad, la proyección de tu propia subjetividad. Y cada reacción emocional intensa, cada enojo aparentemente injustificable, es un llamado del inconsciente. Algo en ti está pidiendo ser visto. La persona, esa máscara social que usamos para ser aceptados, para parecer fuertes, sabios o siempre en control, es una invención del ego. Intenta esconder la sombra, pero el problema es que lo que no se integra no desaparece, simplemente se manifiesta de formas más sutiles y muchas veces dolorosas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esto me irrita tanto? ¿O por qué esta persona me saca de quicio? Pues bien, la respuesta está menos en los otros y más en ti. Cuando hay identificación con la herida, la reacción es automática. Y donde hay automatismo, no hay libertad. Este es el punto crucial. Las emociones negativas no son el problema. Son mensajeras. Son como alarmas internas que dicen, oye, aquí hay algo que todavía no has sanado. Pero en lugar de escucharlas, la mayoría de las personas las juzga, reprime o proyecta. Es un mecanismo de defensa, claro, pero vivir defendiendo tu propio dolor solo lo mantiene vivo. El camino de la conciencia exige valentía, mirar de frente lo que fue negado, lo que te debilita. Solo así la verdad puede emerger con toda su complejidad, porque la sombra no es mala, simplemente está olvidada. Y cuando esa integración empieza a suceder, el mundo exterior cambia. No porque las personas se vuelvan mejores, sino porque dejas de ver enemigos por todas partes. Aquello que antes era un disparador se convierte en un espejo, y entonces surge una nueva percepción de la realidad, más ligera, más lúcida, más ética contigo mismo. El autoconocimiento deja de ser un lujo y se convierte en un compromiso, porque al final nadie te afecta realmente, a menos que active algo que ya estaba dentro de ti. Y es precisamente por eso que, muchas veces, tu luz incomoda a quienes aún viven en su propia sombra. No toda amenaza viene con rostro serio o palabras duras. A veces el verdadero peligro se esconde en los pequeños gestos, en las microagresiones sutiles, en las ironías disfrazadas de bromas. Hay personas que, inconscientemente o no, se sienten incómodas con tu crecimiento. No porque hayas hecho algo mal, sino porque tu libertad expone lo atrapadas que aún están ellas. Tu evolución activa en ellas una crisis de identidad, y sin darse cuenta comienzan a sabotearte, con consejos disfrazados de preocupación, con miradas que pesan más que 1000 palabras. Esa hostilidad camuflada suele venir de quienes están atrapados en su propia sombra. Personas que aún no soportan el brillo de los demás porque nunca aprendieron a iluminarse a sí mismas. Y ojo, no se trata de juzgar ni de alimentar la paranoia, sino de comprender la dinámica sutil entre luz y sombra en la convivencia humana. Como decía Jung, aquello que no reconoces en ti mismo lo proyectarás en los demás, y muchas veces con veneno. Lo que te salva en ese escenario no es la respuesta inmediata, sino la lucidez. La capacidad de ver más allá de la superficie y entender, el problema no soy yo, es lo que despierto en los otros. Ser luz en un mundo que aún camina en la oscuridad exige una filosofía de presencia silenciosa, porque al brillar te conviertes en un espejo, y no todo el mundo está preparado para verse reflejado. A veces el malestar que causamos no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que simbolizamos. Tú simbolizas la posibilidad de cambio, y quien aún no está listo para cambiar intentará arrastrarte de nuevo al antiguo patrón, no porque te odien, sino porque no saben lidiar con la idea de que tú rompiste el ciclo. Tu libertad delata su prisión, y ahí está la clave. Protegerse no es aislarse, es reconocer dónde se está drenando tu energía. No toda compañía es neutra. Algunas presencias exigen más de ti de lo que te ofrecen. Y es en ese punto donde nace el discernimiento filosófico, el arte de alejarse sin crear guerra, de percibir sin reaccionar, de mantener tu moralidad intacta mientras el mundo pone a prueba tu integridad. El crecimiento real no sucede solo en el silencio de la meditación, sino también en el silencio de las respuestas que eliges no dar. Llega un momento en que la filosofía sale de los libros y entra en el campo, porque no basta con entender la naturaleza humana, también es necesario aprender a preservarse de ella.
Y proteger tu propia energía es un acto de sabiduría, no de huida. Existe una fuerza poderosa en el silencio estratégico. No respondes, no te justificas, no entras en el juego emocional del otro. Y ese silencio, cuando nace de un lugar de presencia, es más ruidoso que 1000 argumentos. Ser una piedra gris, por ejemplo, es una técnica que pocos dominan. No reaccionas, no brillas, no ofreces combustible. Simplemente te vuelves neutro, invisible al ataque sutil. Otro método es el espejo energético. No absorbes lo que te lanzan, simplemente lo devuelves, sin agresividad, sin defensa, solo reflejando. Cuando alguien intenta hacerte sentir menos, tu respuesta no tiene que ser verbal, basta con mantenerte entero. Y cuando el otro siente que su provocación no encontró dónde crecer, retrocede. La filosofía política de las relaciones humanas se basa en eso, saber cuándo actuar y aún más, saber cuándo no actuar, porque hay un tipo de fuerza que no se impone, simplemente permanece intacta. Y esa permanencia, esa no reactividad, es lo que confunde y al mismo tiempo desarma. El distanciamiento emocional no significa indiferencia, significa que entendiste que no necesitas cargar con las heridas de los demás, que tienes derecho a tu libertad interna, incluso frente a la tormenta externa. La racionalidad, aliada a la intuición, te convierte en un observador más sabio. Aprendes a hacer preguntas sutiles, a reenfocar situaciones con una mirada filosófica. ¿Por qué me molestó esta reacción? ¿Qué toca dentro de mí? Esas preguntas cambian el juego, porque quitan el foco del otro y te devuelven el poder a ti. Dejas de pelear y comienzas a dominar el juego invisible. Al final, proteger tu energía es reconocer que tu paz vale más que tener la razón, que tu evolución no necesita ser aprobada, y que en la realidad de la existencia, el verdadero maestro no es quien gana discusiones, sino quien las trasciende. Y ahí te conviertes en una presencia sólida, como una montaña. Quien quiera moverte tendrá que aprender a escalar, y la mayoría se rinde en el camino. La verdadera revolución comienza en lo invisible. Es cuando te das cuenta de que tus reacciones no son solo tuyas, son hábitos, repeticiones, ecos de un pasado que sigue apretando los mismos botones. La neurociencia nos muestra que el cerebro ama los atajos. Ahorra energía reaccionando de la misma forma de siempre. Pero aquí entra la filosofía de la libertad. No eres rehén de tus detonantes. Eres el único capaz de reprogramar tu mente, siempre y cuando asumas la responsabilidad de romper los ciclos heredados. Esto no es solo empoderamiento, es una liberación real. Y como toda liberación, comienza con una decisión silenciosa. El primer paso es desarrollar atención plena. No esa atención forzada, sino una presencia amable, que observa sin juzgar. Cuando te descubras reaccionando, detente, respira, y pregúntate, ¿este sentimiento realmente es mío o es un reflejo antiguo? El diálogo interno es la clave para disolver trampas emocionales, porque cuando cambias la forma en que te hablas a ti mismo, cambia la manera en que el mundo te afecta. Es pura dialéctica interior, tesis, antítesis, y tu decisión de no repetir la misma síntesis automática. Ese espacio de pausa entre estímulo y respuesta es donde nace tu poder. Las visualizaciones protectoras también son herramientas poderosas. No es misticismo vacío, es entrenamiento mental, es imaginación aplicada con intención. Al verte envuelto por una luz, por un campo invisible de protección, activas estados mentales de seguridad. Y el cerebro, que no distingue mucho entre lo real y lo imaginado con convicción, responde con calma, enfoque y claridad. Esto rompe el ciclo del miedo, te devuelve la autonomía emocional. La libertad filosófica aquí es interna, es elegir cómo sentir, en lugar de ser arrastrado por los sentimientos de los demás. Sanar no es borrar lo que fue, es integrar, es tomar las piezas sueltas de la sombra y devolverlas al rompecabezas de tu conciencia. La reprogramación no exige perfección, exige repetición consciente. Y lo más bello de todo, cuanto más sanas, más ligero parece el mundo. Porque el mundo no cambió, tú cambiaste. Y esa es la prueba de que la realidad externa nunca fue tan objetiva, siempre fue, en parte, un reflejo de tu subjetividad. Y ahora, por fin comenzaste a moldearla desde adentro. La mayoría de las personas vive dentro de un nombre, de un papel, de una etiqueta que aceptó como si fuera una verdad absoluta. Yo soy así, dicen, sin notar que solo están repitiendo la programación de una identidad fija. Pero el ego, según las tradiciones filosóficas y psicológicas, es solo una lente, un filtro, un intento de ubicarse en el caos de la existencia.
La verdadera libertad nace cuando reconoces, no soy el papel que represento, soy el proceso que observa todo esto suceder. La identidad real no es una prisión, es un flujo en expansión. Muy dentro, en el fondo de cada ser humano, existen arquetipos que moldean el comportamiento como moldes invisibles. El héroe que enfrenta desafíos, el villano interno que sabotea, la víctima que espera ser salvada. Todos ellos son parte de la naturaleza humana, pero el problema no es tenerlos. El problema es identificarse demasiado con uno solo, como si fuera todo lo que eres. Jung decía que el peligro está en la unilateralidad de la conciencia. La sabiduría está en reconocer los múltiples personajes de tu teatro interno y elegir, con razón y empatía, quién sube al escenario en cada escena de la vida. Cuando dejas de vivir a través de los ojos de los demás, sucede algo curioso. La sensación de vacío inicial pronto da paso a una vastedad. Es el espacio donde el yo verdadero comienza a florecer. Ese yo no necesita probar nada. No necesita encajar. Observa. Crea. Es. La existencia en ese estado ya no es una competencia de máscaras, sino una danza con la propia esencia. La metafísica del ser no es un concepto lejano, es el silencio interno que surge cuando abandonas la necesidad de aprobación. En este punto del camino, la filosofía política de lo cotidiano cambia. Ya no te dejas gobernar por los juicios ajenos. Entiendes que la verdad no es consenso. La verdad es coherencia entre lo que se siente, se piensa y se vive. Y ahí nace el yo expansivo. Aquel que ya no cabe en expectativas pequeñas, que ya no negocia su luz a cambio de pertenecer. Sabe que ser libre no es hacer lo que quiere, es no ser rehén de lo que otros esperan que sea. Llega un momento en que el alma, cansada de reaccionar, simplemente guarda silencio, no por debilidad, sino por sabiduría. Ese silencio no es vacío, es presencia. Una presencia tan densa, tan completa, que nada externo logra atravesarla. Quien alcanza ese punto ya no se agita en el teatro de las provocaciones, ni necesita explicarse a cada paso. No huye de la realidad, la trasciende, porque descubrió el poder de ser el observador sereno en medio del caos. La verdadera fuerza no está en el grito, está en la firmeza de quien no se tambalea. Cuando el ser humano aprende a sentir la energía antes que las palabras, el juego cambia. Ve más allá de las apariencias, más allá de las máscaras sociales, más allá de la persona bien intencionada que lleva veneno en los ojos. La intuición se refina, la percepción se agudiza, y con ello nace un nuevo tipo de libertad, la de ya no necesitar reaccionar ante todo lo que sucede. Eso es más que no reactividad, es soberanía interior, un tipo de autocontrol que no se aprende en los libros, sino con cicatrices y trascendencia. El secreto no es protegerse de todo, sino dejar de absorber lo que no te pertenece. La subjetividad se convierte en una fortaleza cuando el individuo comprende que no todo lo que lo afecta es suyo. La dialéctica entre lo interno y lo externo se rompe. Lo que no resuena, no entra. Lo que intenta herir choca con la muralla invisible de la conciencia despierta. Ser intocable de cuerpo y alma no es arrogancia, es madurez emocional. Es entender que la paz vale más que la última palabra, que tener razón no es tan importante como estar entero. Por último, este giro final es casi místico. La persona ya no vive a merced de los demás. Respira profundo, sonríe con los ojos y sigue su camino. No carga el mundo en la espalda, pero lleva una presencia tan firme que el mundo lo piensa 2 veces antes de intentar desestabilizarla. Este estado es el ápice de la filosofía práctica. Vivir con ética interior, moral limpia, libertad plena y respeto por la propia existencia. Y cuando afirma, soy completo, soy libre, y nadie más tiene el poder de sacarme mi centro, no es una frase bonita, es una verdad viva. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce esta verdad. La batalla más difícil siempre ha sido contigo mismo. El enemigo invisible nunca estuvo solo afuera, vive en los condicionamientos, en los patrones heredados, en las creencias que nos limitan. Pero la buena noticia es que, al cuestionar, al reflexionar, al observar con conciencia, comienzas a disolver esas cadenas. La filosofía no es solo un estudio teórico, es una llave hacia la libertad. Es ella quien ilumina las sombras, confronta los engaños de la mente y revela la esencia de la realidad. Por eso, nunca subestimes el poder de una buena pregunta. Cuestiónate a ti mismo, cuestiona al mundo, cuestiona incluso lo que parece una verdad absoluta. El simple acto de cuestionar ya es un paso hacia la libertad, porque cuanto más clara es la visión, menos control tiene el mundo sobre ti.
Y al final de todo, ser intocable es esto, saber quién eres, incluso cuando todo a tu alrededor intenta hacerte dudar. Si este video tuvo sentido para ti, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Eso ayuda muchísimo a expandir este mensaje. Y ahora aprovecha y mira el próximo video que está apareciendo en la pantalla. Te va a sorprender o al menos te hará pensar como nunca antes.